Este episodio lo quise titular El arte de amargarnos la vida, porque de verdad creo que es un arte, es una destreza, es una habilidad que generamos algunos seres humanos cuando nos identificamos con pensamientos de desilusión, de frustración, de injusticia, y comenzamos a crear como un ambiente de tristeza, ¿no? y de esta sensación de amargura. Me gustaría empezar definiendo qué es la amargura, y la amargura, bueno, es un sentimiento que es duradero de frustración, algún resentimiento, tristeza, especialmente por haber vivido una desilusión o una injusticia, y le llamamos amargada a una persona que es resentida, que está enojada o que es agresiva. Es un arte porque es como entrenar nuestra mente a ver lo que no está, a estar sufriendo por las cosas que están sucediendo, y de verdad es un arte. Así como tenemos esta habilidad y capacidad de amargarnos, también tenemos la habilidad y capacidad de ser felices, pero no nos damos cuenta. Hay de hecho un libro que se llama El arte de amargar la vida, algo así, y el autor es Paul Watzlawick. Él es el autor de la teoría de la comunicación y es un psicoterapeuta, y es un referente en la terapia sistémica familiar, que es mi especialidad en la sistémica. Y bueno, él fue el que dijo acerca de los axiomas de la comunicación, en donde dice que pues todo comunica, hasta un silencio comunica, un gesto, una cara, el no hacer algo también está comunicando, no necesariamente tenemos que hablar, ¿no? Bueno, este libro, de verdad que es el libro de arte de amargarnos la vida, habla acerca o invita al lector a darse cuenta sobre los aspectos de la vida cotidiana que pueden obstaculizar o frenar un crecimiento personal. Ahí viene hablando acerca de un ejemplo en donde, que tal vez ya es conocido, este ejemplo yo ya lo había leído, lo había escuchado por alguien más antes de ver el referente, y me acuerdo de eso y digo, claro, eso generalmente hacemos nosotros. Esta es una historia de una persona que quiere poner un cuadro y tiene un clavo y le falta el martillo, o al revés, tiene el martillo y le falta no, tiene un clavo y le falta un martillo. Entonces decide ir a preguntarle al vecino a ver si él tiene. Y en el camino comienza a identificarse con ciertos pensamientos de duda. ¿Y qué tal que no me lo quiere prestar? ¿Y qué tal que me dice que no? ¿Y qué tal que piensa que yo soy no sé qué? Y entonces comienza a usar su mente para identificarse con esos pensamientos, y resulta que cuando el vecino le abre la puerta ya está todo sugestionado porque le cree a esos pensamientos que estuvo pensando en ese trayecto, y le dice una grosería, ¿no? Entonces generalmente así gestionamos los seres humanos. Nos identificamos con pensamientos, nos amargamos la existencia y luego vamos por la vida queriendo sacar esto y creyendo o culpando a los demás de que ellos son los que nos hacen algo, cuando en realidad no nos damos cuenta que nosotros hemos desarrollado ese arte de amargarnos la existencia. Es un arte porque es una habilidad o una destreza de tener la mente tan entrenada para buscar lo que no hay, para identificarme con lo que no está y estar sufriendo, estar generando estas historias en nuestra mente. Las personas que generan mucho resentimiento son aquellas que están recordando siempre el pasado, y es importante darnos cuenta que el pasado obviamente ya pasó, pero nuestra mente tiene esas memorias que están llenas de historias, y muchas veces esas historias no son verdad y son fragmentos o pequeños espacios en donde nosotros creímos o pensamos cierta cosa de esa situación. Algunos pensamientos que tienen las personas amargadas son de queja, y es porque no están a gusto con lo que hay o con lo que está. Quieren algo más, ¿no? Entonces generalmente cualquier cosa, cualquier situación, emerge una queja porque es una habilidad, porque de verdad es una habilidad, por eso decimos que es un arte, es una habilidad de encontrar en cada situación, en cada persona, en cualquier circunstancia, algo que no, lo que no está. Otros pensamientos son de comparación con ese pasado selectivo del que acabo de hablar, en donde agarramos un fragmento de una historia y nos la creemos, y recordemos que siempre están esas sugestiones. También son personas que se adelantan a una respuesta y cuando la piensan se la creen, ¿no? Entonces es como una posibilidad negativa o desafortunada, así como la historia que acabo de contar
del vecino, ¿no? Que va y le pide y va a ir a pedirle y mientras le pide emergen estos pensamientos de adelantarse a una respuesta y a la hora de pensarla no piensan en respuestas positivas o asertivas, sino que es en posibilidades negativas o desafortunadas. Otra cualidad es creer que es su culpa lo que les pasa a los demás o culpan a los demás de lo que les pasa a ellos, ¿no? Entonces es como estar muy despersonalizados, o sea, estar muy desconectados, más bien en la palabra, desconectados de lo que sienten, de lo que piensan, de lo que creen y comienzan a creer historias en donde culpan a los demás, ¿verdad? Son estos pensamientos de que por culpa del otro yo me siento como me siento, o al revés, me siento culpable de haber generado esta emoción. Es indispensable darnos cuenta que la culpa no tiene sentido porque también la culpa es una ilusión. Hemos estado creyendo y pensando cosas que a lo mejor no son verdad, que la mayoría de las veces no son verdad. Y por último, otro de los pensamientos que piensan las personas amargadas es este miedo a equivocarse o a ser rechazados. Como vimos en el ejemplo del vecino, pues él también tenía miedo al rechazo, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente tal vez se me puedan estar escapando un montón de cualidades más, pero básicamente estas son las más importantes, ¿no? En terapia generalmente es un estado, esta amargura es un estado de negativismo y de estar como deprimidos, como tristes, como sin desesperanza, pensar también que la vida es injusta y que no debería estar pasando lo que está pasando. Pero prácticamente es porque las personas se identifican con un pensamiento y ese pensamiento termina siendo como su creencia, ¿no? Empiezan a creer que el vecino los va a rechazar, que el vecino, y son todas estas posibilidades negativas o desafortunadas. Ahora, ¿qué podemos, si tú eres una persona que te identificas con esto de que, claro, generalmente me la paso amargada, ¿qué puedes empezar a hacer? Es indispensable hacer algo al respecto, porque si no generamos un estado emocional o energético denso y pesado, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que son amargadas? A su alrededor generan amargura, ¿no? Porque es importante que ellas solamente están viendo lo que no hay, lo que no está, y este sentimiento de aunque esté pasando algo maravilloso o aunque estén en algún lugar sensacional, no tienen esta habilidad o capacidad de ver lo maravilloso en cualquier situación o en cualquier persona. Así que bueno, prácticamente lo que podemos comenzar a hacer, obviamente, es detectar estas actitudes y pensamientos. Lo principal es detectar ese pensamiento, observar, por ejemplo, la queja y atender esa queja en lugar de querer que otro la atienda. Si algo me molesta o me incomoda, darme cuenta de que es porque me estoy fijando en algo que no está ahí y que quiero que sea diferente. Pero ¿qué tal que yo invito a mi mente a aceptar eso tal cual está sucediendo? La otra cosa que podemos empezar a hacer es abandonar el pasado, porque bueno, principalmente te das cuenta que tú ya no eres esa misma persona que fue en el pasado, y evitar ir al futuro porque este aún no llega. Es como poder autocontrolarte unos segundos de no ir ni atrás ni adelante, simplemente estar en el momento presente, identificándonos con la realidad. ¿Qué es lo que, por ejemplo, en el ejemplo que acabo de poner, qué es lo que le hacía falta? Un martillo. Voy por el martillo, voy a conseguir un martillo en lugar de usar su mente para estar usando el pasado como referente o el miedo al futuro, el miedo al rechazo. Y por último es dejar de culpar a los demás o hacerse cargo de los demás. Es indispensable como seres humanos darnos cuenta que es un trabajal hacernos cargo de nosotros mismos, de nuestras emociones y de nuestros pensamientos, cuestionarlos, identificarlos y abandonar cualquier cosa que nos estemos creyendo que esté alejada de la realidad. Yo sé que las personas que tienen esta tendencia a amargarse la vida ven todo gris, ven todo oscuro, pero obviamente que lo ven porque así lo piensan. Entonces el principal factor es el pensamiento. Así que podemos empezar a entrenar nuestra mente a identificar esos pensamientos pesimistas, esos pensamientos que están, ¿cómo se podría decir? Pues de injusticia o de desilusión, y comenzar a cuestionarlos y empezar a centrar nuestra mente en lo que sí hay, qué sí hay en este momento, qué sí está.
Yo sé que puede ser complejo, que puede ser complicado, porque a veces no tenemos esta habilidad o capacidad de empezar a hacerlo, ¿no? Y entonces es indispensable, como primer paso, darnos cuenta y segundo, hacer algo al respecto, como identificar estos pensamientos. Así que bueno, como siempre es una invitación a que tú comiences a entrenar tu mente, a hacer unos pequeños cambios a la hora de elegir nuevos pensamientos. Pídele a tu mente que te dé un nuevo pensamiento, un pensamiento más feliz o un pensamiento más real de lo que sí está pasando en ese momento.